que también detrás de eso vienen unas conferencias más pequeñas, que son, por ejemplo, el seguimiento de las reuniones de los protocolos que se han generado a partir de las convenciones, como el protocolo que se va a hablar de Cartagena y de Nagoya, y otras muchas reuniones, es decir, pasan muchísimas reuniones al mismo tiempo, pero pues el tema sombrilla es la conferencia de las partes de biodiversidad, que sería la número 16. Ahora, volviendo al tema de la zona verde, entonces es la primera vez que un gobierno le ha apostado a tener una zona verde tan amplia para que pueda haber como ese enlace de la participación de la ciudadanía, que no podemos estar en esta zona azul, que no podemos participar activamente en las negociaciones, pero que de alguna forma vamos a conectarnos y a tener una incidencia, porque el gobierno se ha comprometido a escuchar esa voz y dar esa participación de la ciudadanía. Entonces, ese es donde ya tenemos esos dos espacios diferenciados. En la zona verde vamos a tener también una agenda temática que se espera que sea previa a los días temáticos de la zona sur. Entonces, generalmente los días temáticos de la zona azul se han basado en finanzas, en ciudades sostenibles, tenemos también un segmento de alto nivel, tenemos unos segmentos para juventudes. Esta es la primera vez que se va a dar un día temático sobre género y mujeres, teniendo en cuenta las discusiones también sobre la meta 23 del Acuerdo Cumbre-Montreal, en donde habla sobre la transversalización de género en estas discusiones de biodiversidad. Y paralelamente, entonces, en la zona verde se van a estar generando esas discusiones para ver qué opina la ciudadanía, qué es lo que tiene para aportar aquí la ciudadanía en estas discusiones y que no se nos quede como una visión netamente colonialista, que es lo que históricamente también nos ha pasado en estos espacios. Como ha sido tan difícil siempre para, sobre todo la región de Latinoamérica o lo que llamamos el sur global, que es África, países de África de bajos recursos y también de Latinoamérica, es muy difícil llegar a estas instancias como la COP porque los costos siempre son muy complicados, está la barrera del idioma, porque el idioma oficial de la COP es el inglés, aunque también tienen una traducción en francés, en español, en otros idiomas oficiales de Naciones Unidas, pero estas barreras y barreras económicas, barreras en conseguir la acreditación, pues ha generado que haya muy poca participación de la ciudadanía, sobre todo colombiana. Lo que hemos notado también desde Ciudadanos por un Clima Vivible y las distintas organizaciones, en conjunto también con la Plataforma Colombiana de Niñez y Juventud, que hemos identificado que no hay una participación que tenga en cuenta esas voces. Entonces, es diferente tener a una sola persona que está poniendo los temas, como hablar de soluciones basadas en la naturaleza, como hablar sobre los saberes ancestrales, como hablar sobre la importancia de incluir a las comunidades campesinas y afrodescendientes, étnicas y demás. Mientras tenemos a unas delegaciones de 100, 200 o incluso hasta 1000 personas de países europeos, de países colonialistas, de países que vienen con este pensamiento extractivista, que históricamente pues han sido los causantes también de muchas de estas crisis y la triple crisis planetaria. Y por eso también vemos esa desconexión que tenemos entre estos documentos a nivel internacional y volvemos a verlo como muy aparte. Naciones Unidas es allá, porque allá no tienen en cuenta mi voz, Naciones Unidas es por allá lejos, porque eso está hablando es de paneles solares y de tecnología, que eso aquí no, pero no está teniendo en cuenta nuestros saberes y nuestra riqueza, tanto cultural, social y ambiental que tenemos en nuestros países de Latinoamérica y especialmente en Colombia. Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta que esto realmente es una oportunidad única que tenemos para marcar territorio, para comprender un poco cómo se llevan a cabo estas negociaciones, para ver también cómo podemos hacer veeduría después de que pasa la COP, que no lo veamos solamente como que va a ser un evento que se va a generar aquí en Cali y va a generar mucho turismo y va a generar que venga mucha gente de todo el mundo y va a generar muchas noticias porque mediáticamente va a ser cubierto, pero ¿qué le queda a las comunidades? ¿Qué le queda a ustedes como ciudadanos? ¿Qué nos queda aquí en Colombia después de la COP16? Eso es donde tenemos nosotros también que poner el pie
y marcar territorio y alzar nuestras voces para ver cómo se traducen realmente, primero, cómo se colocan estos temas sobre las mesas de negociación y las discusiones, que no nos quede con esa visión colonialista europea y del norte global, sino que tenga un enfoque más desde nosotros, desde el país. Y dos, ¿cómo hacemos para que eso que queda allí plasmado después se traduzca en un beneficio que nos va a generar aquí a nuestras comunidades, a nuestra vida cotidiana y que realmente proteja nuestra diversidad que es tan importante en nuestro país y para el mundo entero? Los dejo con esa, quería volverles aquí con una última pregunta y es, a ver si por aquí me carga si ahora sí nos carga la pregunta, porque quiero que me dejen aquí para ustedes, por ejemplo, que ya hemos visto un poco el panorama de los temas que se han ido abordando, pero también conocemos los problemas o las situaciones en las que nos enfrentamos día a día. ¿Qué temas son los que ustedes consideran que se deban incluir en pues en un espacio como estos de la COP16? ¿Cuáles son los temas que ustedes considerarían que son los prioritarios? Pero volvemos aquí a la pregunta mientras se van sumando. Aquí está. Para que se sumen, si ahí están viendo les voy a compartir aquí esta pantalla para que cojan el código y nos digan ustedes desde su cotidianidad, desde todo el tema que van abordando, qué temas creen que deberíamos priorizar para posicionar en estos espacios de la COP. Aquí ya vamos viendo las respuestas en vivo. ¿Cómo hago aquí el concepto este? Mm, no, ya vamos a buscar. Pues es un paso por ahí. Muy bien, aquí ya tenemos varias propuestas. Hablamos, por ejemplo, de calentamiento global y el cambio climático. Creo que es uno de los temas que también se debe enfocar con mayor fuerza para ver cuál es ese vínculo que tiene la biodiversidad con el calentamiento global y el cambio climático y ver cómo estas dos crisis se pueden abordar de una manera articulada y con esfuerzos conjuntos para poder lograr pues revertir estas dos crisis tan cruciales para nosotros. La conciencia ciudadana, el agua, la contaminación, el consumo sostenible, la recuperación de saberes, manejo de residuos sólidos, los farallones, por ejemplo, ecosistemas estratégicos, una motivación participativa, el cumplimiento, cómo le hacemos seguimiento, también una fecha límite para que se den estos cambios y que se cumplan los objetivos que se están dando allí. Las basuras, esto va con tema de residuos sólidos, conocimiento ancestral, la minería. Por ejemplo, también un tema muy importante que se deba abordar, cómo estos procesos extractivistas están generando o acelerando esa pérdida de biodiversidad. La restauración de ecosistemas, fundamental para poder revertir los daños que se han causado por la actividad humana y por los cambios globales. Desarrollo energético. Bueno,
Bien, bueno, yo voy a dejar de compartir por acá, me quedo con esta nube de palabritas y primero pues también agradecerles por la participación en este espacio. Quedo pendiente si en este momento tienen alguna pregunta sobre todo este proceso. Están ahí con el micrófono apagado, pero John, si quieres de pronto transmitir las preguntas que tenga alguien. Qué gusto verte de nuevo. Bueno, aquí están los compañeros. ¿Quiénes van a participar para que levanten su mano y se acercan? ¿Se pueden acercar acá? Venga, para que no vayan a gritar desde allá, se acercan acá y hacen la pregunta. ¿Quién puede arrancar? Buen día, ¿me escuchas? Laurita, el tema extraordinario, tu exposición, pero tengo unas inquietudes con respecto a todo esto de la COP. Se han venido estableciendo muchos números con respecto a ella, inclusive hablabas de la COP25, la COP21 y actualmente la COP16. Diferencias entre ellas para lograr tener un marco más entendible de las mismas. Te agradecería. Vale, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, como vemos, cuando uno generalmente habla de la COP, se hace referencia o la gente lo asocia más hacia las COP de cambio climático. Esto porque, por ejemplo, la COP 15 de cambio climático fue donde salió el acuerdo histórico del Acuerdo de París, que fue muy llamativo y muy reconocido a nivel internacional por el tema de enfrentar el calentamiento global y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero como vemos, cada una de las convenciones, incluso en ese listado, no solamente la Convención de Desertificación, la Convención de Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad, pero también tenemos la Convención de Minamata, tenemos la Convención de Especies Migratorias, y son muchísimos los acuerdos multilaterales que se han generado a partir de esas distintas convenciones. Cada convención tiene su estrategia o su forma de funcionamiento, lo cual tiene unos requerimientos y cada una establece y dice cómo se van a conformar esas reuniones, quiénes son los que se adscriben. Entonces, por eso decíamos, por ejemplo, la diferencia de que para la Convención de Cambio Climático son 197 estados parte, y para la Convención de Diversidad Biológica son 193 estados parte, porque hay otros estados que no se quisieron suscribir porque tendrán sus razones para no hacerlo. Es decir, no todas las naciones que hacen parte de Naciones Unidas están en todas las convenciones. Colombia ha estado muy juicioso y Colombia de verdad ha participado en la mayoría, sino creo que es en todas las convenciones, pero hay otros países que deciden, no, yo no quiero participar en esa convención de diversidad biológica. Entonces, por eso tenemos la diferencia en los números y es que, por ejemplo, para la COP de biodiversidad se estableció que se reúne cada 2 años y no cada año como si lo hace la conferencia de las partes de cambio climático. Entonces tenemos ya, este año va a ser la COP29 de cambio climático, pero apenas va a ser la COP16 de biodiversidad. Igualmente la COP de certificación va a ser la número 16. Entonces, por eso cuando hablamos de COP, pues puede ser también como muy difícil de identificar a cuál nos estamos refiriendo si no nos referimos también a la convención de la cual hace parte para que podamos ver qué temas se están abordando. Entonces, por eso vamos en esa diferenciación de los números de la COP. Ya dentro de cada convención y de toda la cantidad de COPs que han tenido una y la otra, pues como les decíamos, ha tenido como algunos hitos, algunas que han podido avanzar mucho más, pero han sido de verdad muy pocos como los espacios
tal cual como el cambio climático, el Acuerdo de París, o como sucedió en biodiversidad con el Acuerdo de Kunming-Montreal, que marca como esa historia, ese quiebre para poder generar como una mayor acción hacia el cumplimiento de los objetivos por parte de los estados. Ah, bueno, bien. Sí, ya. No sé si tengan alguna otra pregunta, que aprovechamos también que Laura se unió por si tienen alguna pregunta de la primera charla de cambio climático también. Claro, claro que sí. Buenos días. Todavía me queda duda es los compromisos que han adquirido algunas multinacionales con los gobiernos anteriores y que tiene que ver con el extractivismo a partir de la deforestación, más que todo en la zona pacífica. Estoy hablando de la parte del Chocó. Esos compromisos, para romper esos compromisos, sí es posible de que este extractivismo a nivel nacional, no solamente en la costa pacífica, se deroguen o qué se puede hacer frente, digamos, a cumplir ese compromiso de la COP16. Vale, Gracias. muchas gracias. Ahí es súper clave también identificar que por eso también es muy importante la participación ciudadana y la incidencia que se pueda generar, porque pues primero esos acuerdos que hacen las empresas multinacionales con los gobiernos son independientes, es decir, eso lo hacen a nivel también de buscar el crecimiento económico y los beneficios, bueno, ya sabemos cómo termina todo este tema. Pero cuando tenemos un llamado internacional, como es este compromiso es que se adscriben en el marco de una COP, por ejemplo, pongamos el tema del cambio climático, que Colombia se suscribió y ratificó el Acuerdo de París, entonces tiene un compromiso internacional donde ya juega un poco es la imagen del Estado a nivel internacional. ¿Cómo va a llegar a cumplir eso? Sí, por otro lado, está haciendo negocios con multinacionales para destruir los ecosistemas que están, eh, pues, como en riesgo y que deberíamos proteger para poder lograr esa reducción de las emisiones de efecto invernadero. Ya se vuelve, como decíamos, no es un acuerdo vinculante, pero sí es un tema diplomático, es un tema también de ver cómo los estados responden ante este compromiso que hacen frente a otros países y ver cómo queda la imagen del país si tú estás diciendo aquí que te estás comprometiendo a proteger la biodiversidad, pero luego estás haciendo algo muy contrario. Y ahí es donde decimos que es muy, muy clave que la ciudadanía conozca también cuáles son esos compromisos que el país hace a nivel internacional para que después puedan llegar y decir, mire, pues que usted se comprometió allá cuando fue la COP16 en Cali, que iba a hacer esto y esto y esto, y cómo es que viene aquí a hacer todo lo contrario. Pero es más como un llamado moral, un llamado ético, un llamado a, pues como al cumplimiento de la palabra frente a lo que busca también la ciudadanía. Creo que sí han habido ejemplos, no Gustaría tengo que me ampliara el específicamente, pero sí ha habido, antes de darte la palabra, perdón, que sí han habido ejemplos en que se pueda presionar, como ha pasado, por ejemplo, con los temas del Cerrejón, como ha pasado con los temas de el fracking, que precisamente el generar como esas expectativas de que se puedan dar esos proyectos a nivel pues, con empresas multinacionales, pues va en contra de estos acuerdos internacionales. Entonces ya es como esa presión que se pueda generar en ese sentido para que se dé el cumplimiento y que pues todas esas acciones cercanas no vayan en contravía. También porque lo que genera es que sobre todo los temas de financiación, que son los que más se discuten en estas instancias internacionales para tener esa financiación desde los países desarrollados para los países en desarrollo, que si yo no estoy cumpliendo con mi parte, pues no me van a financiar otros proyectos como son los de reforestación y restauración de ecosistemas que me pueden generar muchísimo más beneficio y pues evitar también esa conflictividad socioambiental. Buenos días. Me gustaría que ampliara el tema de los recursos genéticos. Gracias.
Vale, este es un tema que ha sido bastante complicado. Realmente aquí en Colombia tenemos una gran cantidad de mujeres científicas, por ejemplo, de científicos que han trabajado estos temas de recursos genéticos, no solo en investigación de lo que es biología molecular, la biología sintética, son temas como muy de laboratorios genéticos y demás para ver cómo podemos tener beneficios de estos intercambios. Empezamos a hablar también de los temas transgénicos. Son muchísimos temas a abordar allí en este espacio, pero en estas instancias internacionales son unos de los espacios que cuentan con menor participación. ¿Esto porque no hay muchos investigadores también a nivel internacional que se metan a hablar sobre este tema? Y todavía existen también muchas dudas sobre cómo realmente se puede tener un acceso equitativo, lo que hablamos del manejo de las semillas, de nuestras comunidades aquí ancestrales, étnicas, rurales y campesinas, pues están también mirando cómo nos podemos beneficiar del uso de las semillas, ¿sí? Sin tener que pasar por temas de privatización prácticamente, ¿no? Cómo podemos nosotros tener esa adaptabilidad también de nuestros ecosistemas. Y la verdad es un tema que todavía tenemos pendiente también para profundizar en estas discusiones. Yo esperaría que más cerca a los temas que se van a discutir en la COP16 se pueda un poco avanzar se pueda avanzar un poco sobre cómo beneficia o cómo perjudica a nuestro país y sobre todo a las comunidades locales este tipo de abordaje sobre el uso y los beneficios de recursos genéticos, como lo decíamos desde esa visión más industrializada y colonialista, y cómo empezamos a tener en cuenta esa proximidad o pues como esa experiencia también de nuestras comunidades y los saberes ancestrales para reforzar estos temas. No sé si tengan alguna otra pregunta. Adelante, que vaya a preguntar. Sí. Buenos días, Laura Restrepo y Laura. Nosotros después de la COP16 en Colombia y Cali como referente, hacerle un seguimiento realmente a lo que se trató en verde. Nosotros como ciudadanos del común. Muchas gracias. Como decíamos, este evento que va a ser la COP16 está marcando un hito en nuestro país, no solamente por la magnitud del evento que se está llevando a cabo, sino por los temas que se están abordando. Pero es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que sale de allí, cuáles son los documentos o los acuerdos a los que se llega en esta instancia, para que después podamos hacer ese ejercicio de veeduría y de ver cómo lo traducimos en una gobernanza territorial, ver cómo podemos hacer seguimiento a que se cumplan y que no vayan en contravía de el desarrollo sostenible de nuestra biodiversidad y todos los compromisos que se hacen allí. Creo que lo más importante es también aprovechar este espacio para conocer un poco más sobre esa dinámica de las negociaciones, de participar en estos espacios de discusión donde se van a profundizar estos temas como son los recursos genéticos, como puede ser la restauración de los ecosistemas, los indicadores, los mecanismos financieros, la participación ciudadana y de jóvenes, de comunidades rurales y demás. Cada uno de estos puntos que podamos hacerle seguimiento, que estemos muy atentos a los documentos que se producen en estos espacios, los cuales son publicados en la página de la Convención de Diversidad Biológica y que también son traducidos a varios idiomas, entre esos al español, para que de allí
podemos coger eso como un marco. Esto lo que hace es un marco de política internacional que después podemos decir, mire, si aquí nuestro estado, nuestro país se comprometió a este parrafito que dice aquí que vamos a restaurar más de tantos bosques en tal porcentaje al 2030, ¿cómo podemos traducir eso en una política local, en una política territorial, en una política municipal a través de nuestros consejos, de las alcaldías, de las gobernaciones? Que esto se pueda traducir después en proyectos, en programas que se van a implementar en nuestras comunidades y que de esa misma forma van a llegar esos recursos de financiación porque ya sabemos cómo a qué línea le estamos apuntando en ese sentido. Buenos días, buenos días, mi pregunta es cortica, ¿por qué es el número 16? O sea, es algo pues novedoso. Por la curiosidad, ¿no? Pues es un evento de primera vez y ¿por qué 16? Gracias. Vale. El número de la COP se da de acuerdo a la cantidad de veces que se ha llevado a cabo este tipo de reunión sobre este tema en el marco de esa convención. Entonces, en la Convención de Diversidad Biológica se han llevado 16 reuniones que se llaman las conferencias de las partes. Como decimos, esto cada 2 años. Entonces, por eso esta es la número 16. No es un año, un número que le pongan, sino porque van contando las anteriores. Entonces, como decimos, en la 15, hace 2 años, fue el Acuerdo Cumming-Montreal y este año la COP16, la 16ª Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad, va a ser aquí en Colombia. Excelente día, Laura. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo ha sido la participación de las empresas en esta COP16? Porque como ellos son también generadores de toda la responsabilidad de nosotros los ciudadanos, pero las empresas, ¿qué están haciendo para ello? ¿Sí? Vale, como vemos, esta conferencia pues tiene distintos niveles de participación. Entonces, uno es, como sabemos, los estados parte, que son estos 193, 194 países, más los que son estados observadores, que tienen más o menos una obligación de por lo menos mandar delegados en representatividad para tomar las decisiones, poder votar y decir si estoy de acuerdo con ese texto, no estoy de acuerdo con ese texto, y al final es cuando sale ese aporte que dice la declaración que firmaron tantos estados parte y lo aprobaron. Tenemos otra instancia de participación que son las organizaciones de la sociedad civil, que eso entra dentro de lo que se llama la gobernanza de la COP y es representantes de distintas organizaciones a nivel mundial. Tienen un puente directo con la Secretaría de la Convención. No son trabajadores de Naciones Unidas, son personas de la sociedad civil que se inscriben para ser como los representantes y también tienen ciertos periodos de tiempo para tener esa representatividad y son quienes hacen esa parte para recibir la información, las convocatorias, para promover que la gente participe en las distintas instancias de consultas locales, regionales y como esos cuerpos subsidiarios. Entonces les llegan esas invitaciones y se transmite para que las personas que hagan parte de estas organizaciones de sociedad civil participen. Estas organizaciones, a través de su acreditación como organización observadora, tienen una credencial que les permite ingresar a la zona azul, que es donde se llevan a cabo las plenarias y negociaciones sobre los temas a tratar en la convención, y allí tienen acceso a cierto espacio. Hay otras partes donde solamente pueden ingresar los estados parte que ellos autoricen. Es decir, si hay un país, por lo general casi siempre China es el que sale vetando en algún
momento a la organización de sociedad civil. Entonces dice, no, yo tengo algo que hablar directamente China con Estados Unidos y aquí veto la participación de la sociedad civil y lo puede hacer, lamentablemente. Pero por lo general, pues simplemente las organizaciones están allí pendientes. Estas representantes de cada grupo poblacional, que puede ser la constituyente de jóvenes, la constituyente del sector privado, la constituyente del sector académico científico, de mujeres también tenemos una, tienen un espacio para hacer una declaratoria que por lo general no pasa de 3 a 5 minutos. Creo que 3 minutos ya es mucho. Tienen esa opción de tener una declaratoria que pueden ir construyendo también con la participación de organizaciones de sociedad civil a nivel internacional. Un documento muy pequeño en el que les dan ese espacio en la plenaria o en ciertos espacios de negociación para que lean esa declaratoria y allí es donde se centran los temas que dice, mire, la sociedad civil de este sector dijo esto, pero la sociedad civil no tiene poder de voto en estas instancias. Solamente puede poner los temas sobre la mesa, generar también estas discusiones y ser un enlace con la ciudadanía que va a estar afuera. Es lo que decimos, la ciudadanía que va a estar en la zona verde tiene que tener algún enlace con las personas que están adentro en las negociaciones para ver qué es lo que se está discutiendo y que se pueda generar, pues ahora que tenemos tecnología y que tenemos las redes y comunicaciones, se puede generar presión a través de las redes para que si vemos que hay algún tema y dicen, miren, es que allá están hablando de que van a revertir esa meta y que antes ya no quieren que a 2030 se reduzca la deforestación, sino a 2050, pues es un llamado de atención que se debe hacer desde la ciudadanía para generar esa presión, esa incidencia y que no suceda. Un ejemplo de lo que ha pasado, por ejemplo, ya a nivel local, es como sucedió con la declaratoria de emergencia climática en Bogotá, que una de sus metas hablaba sobre no comprar más vehículos diésel, sobre todo para el transporte público, como el Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público, y en la alcaldía anterior esa meta se quiso cambiar y se quiso ampliar porque decían que tenían que seguir comprando esos buses diésel en lugar de invertir en buses eléctricos y menos contaminantes. Eso es una de las instancias en las que uno tiene que estar también pendiente porque fue a través de la presión social, de la veeduría que hizo la ciudadanía y de generar derechos de petición, de asistir a asambleas, audiencias y demás, que se logró que se revirtiera esa opción, aunque creo que a partir de este año igual volvieron a cambiar esa fecha, pero bueno, es uno de los ejemplos que podemos tener. No sé, Lau, si quieras añadir algo ahí al respecto. No, por ahora no, solo comentar que igual también, digamos, aunque la participación de las empresas generalmente está un poco como al borde, porque igual lo que busca la convención es ser un espacio neutral, sobre todo para ciudadanía y organizada independiente, pues las empresas en general no tienen como formas de participación oficiales como dentro de algunos escenarios, porque se busca que sea más para ciudadanía. Sin embargo, este año es la primera vez que la COP de biodiversidad le permite a algunas empresas acreditarse directamente para participar en la zona azul. Entonces también están haciendo como una revisión a detalle de algunas empresas y hay algunas otras como organizaciones bastante grandes que han hecho como organización del sector empresarial para tener algunas discusiones, como por ejemplo lo es World Resources Institute, el Instituto Global para los Recursos, también un poco ha habido como confluencia de algunas empresas para hablar sobre naturaleza a través de WWF y como estas organizaciones que son muy grandes. Pero igual yo sí estoy del lado que es bueno regular un poco el interés de las empresas en estos escenarios porque se ha visto pues un lobby bastante grande a retrasar de pronto algunos compromisos. De hecho, como pasó el año pasado en la COP de cambio climático que fue en Dubái, pues fue histórico porque fue la primera vez que hubo mucha influencia de empresas petroleras, de explotación petrolera de gas y de carbón, haciendo negocios durante la COP y presionando para que se retrasen los compromisos
en materia de avances de cambio climático. Entonces, yo sí creo que es importante como ciudadanía poner un ojo en la participación empresarial y mirar cuáles son los intereses de las empresas en estos escenarios de manera muy particular. Su biodiversidad genética y la protección de la genética para el bien de la humanidad. Perdón, que no escuchamos bien la pregunta, ¿lo puedes repetir? ¿Sí puedes repetir, por favor? Bueno, la genética y cómo se puede proteger la genética en sus estudios y sus aplicaciones para el bien de la humanidad. Vale, pues es un tema fundamental para la protección de la biodiversidad. Cuando hablamos de pérdida de diversidad genética, estamos hablando de un problema poblacional que incluso, por ejemplo, ya hay muchos países que han tenido, algo que vemos, por ejemplo, con el manejo que tienen que hacer los centros de conservación y los zoológicos a nivel internacional para poder tener esa variabilidad genética y que no se sigan fomentando como esa recurrencia de ciertos rasgos genéticos que van a generar una mayor predisponibilidad a ser más vulnerables ante el cambio climático, ante la contaminación y demás. Entonces, cuando hablamos de reforzar esa diversidad genética, estamos hablando de permitirle también a las poblaciones que tengan esa variabilidad para que se puedan enfrentar y tengan ese tipo de resiliencia y adaptabilidad a las condiciones en el entorno en que se encuentran. Pero también estamos hablando de los temas de investigación de recursos genéticos, como decíamos, ya es un tema a nivel ya más de laboratorio, más técnico, más científico y académico, en el que buscan también identificar, por ejemplo, la propagación de enfermedades o cómo se puede generar también la reproducción de especies. Creo que algunos pudimos ver la noticia que presentaron esta semana sobre el cóndor que nació en un centro de conservación aquí en Bogotá. Para de todo eso sirve todo este tema de la investigación en recursos genéticos. Muy buenos días, Laura Restrepo, Laura Morales. Mi nombre es Vilma Elizabeth. Es un tema muy importante sobre la COP16 y se dice que el tema de la COP16 es paz con la naturaleza. Todos tenemos conciencia de las que son domésticas o las que no se pueden tener en casa y no en su hábitat natural. En estos momentos en Colombia, en el norte de Colombia, especialmente hacia no sé si es Santa Marta, no sé en esa parte, alguien hace muchos años le dio por traer los hipopótamos. Esa especie que de verdad en esa zona está causando no solamente al ecosistema, también es digamos, es un peligro para las personas, tanto que habitan allí como para las personas que visitan ese lugar. Dentro del marco de la COP16, o se determina en alguna empresa o alguna organización que nos ayude en estos momentos, no a exterminarla, porque de eso no se trata, sino de pronto de llegar, no sé de dónde, gestión que de verdad está totalmente abrumada y está muy concernados porque muchos habitantes dicen, la verdad es una plaga, está considerada como una plaga, infortunadamente, pero además es muy peligrosa. Entonces, en ese punto, en ese orden de ideas, ¿cómo se trataría bajo estas especificaciones de la COP16? Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias por la pregunta. Importante porque además ha sido un tema que se ha movido mucho en nuestro país, que se ha convertido de verdad en un tema casi que insignia de
cómo ha sido también ese pobre manejo de nuestra propia diversidad, ¿no? Como vemos una especie introducida puede generar cierto impacto también en un ecosistema y desplazar otras especies. Es por eso también que se habla de la necesidad de controlar las especies invasoras o las especies exóticas, aunque esto está más regido por la Convención de Comercio Internacional de Fauna y Flora Silvestre, que es el CITES. Entonces, el CITES es el que tiene también como los protocolos, los procedimientos de cómo abordar este tema. El Ministerio de Ambiente, tengo conocimiento que ya ha generado también un plan de acción para poder hacer el monitoreo, para poder hacer la captura, para poder pasar como a los distintos procedimientos que se deben hacer para poder controlar esta población y evitar que sigan ocurriendo eventos de conflictos socioambientales como pueden terminar siendo peligrosos para la vida humana. Es importante ver, y esto creo que es un claro ejemplo de que la naturaleza no es la culpable y en realidad el hipopótamo no es una plaga, no es una plaga en su hábitat natural, pero es una especie exótica que debido a un mal manejo que ha tenido y también a la demora en la toma de decisiones sobre su manejo, pues ha generado este conflicto, ¿no? Con otras especies y con su entorno. Em, pero es importante que veamos que no es la culpable, el hipopótamo no es el culpable, sino pues también las políticas públicas y las decisiones que se han tomado desde la sociedad, no solamente desde el gobierno, sino desde la sociedad. Entonces, es un claro ejemplo de cómo se debe poner primero también la ciencia y los estudios académicos al servicio pues, de la política para la toma de decisiones efectivas y a tiempo antes de que esto se convierta en un problema muchísimo mayor. No sé, Lau, si quieras incluir algo ahí. Sí, de hecho, el tema de los hipopótamos, pues es un tema muy sensible aquí en Colombia. No fue exactamente en el norte del país, sino en el Magdalena Medio, donde surgió, pues porque hubo un punto en donde, de hecho, no sé si saben un poco la historia, pero muchos animales que trajo Pablo Escobar a Colombia eran de centros de tiro de Estados Unidos, y él compró muchos animales de estos centros de tiros en Estados Unidos y armó un zoológico porque quería armar como una sabana africana cerca del Magdalena Medio. El tema que está, digamos, hago esa aclaración porque lo que está diciendo Lau de poner la ciencia al servicio de la ciudadanía es muy importante, porque desde ahí uno entiende que, por ejemplo, los hipopótamos en Colombia no tienen sistemas de control. En África el sistema de control son las sequías. Entonces las sequías terminan controlando las poblaciones de hipopótamos. En efecto, los hipopótamos pues son animales que son muy agresivos y que en ciertas condiciones pues generan muchos daños. En Colombia son una especie introducida, lo que conocemos como una especie invasora, que no es lo mismo que ser una plaga, para hacer como la anotación muy particular. Especies invasoras pueden ser animales, pueden ser plantas. En Colombia hay muchos. Especie invasora en Colombia está el hipopótamo, está el pez león, que está hacia Santa Marta, que de hecho fue introducido también para decoración, para tenerlo en acuarios. También como especie invasora en Colombia está el retamo espinoso, que está muy hacia el centro del país, también introducido para hacer jardinería. Y también está el ojo de poeta, que creo que es muy común verlo en Colombia, que es esa flor naranja que en el centro es negra. Ese también es una especie invasora. Entonces, el tema con las especies invasoras es que al introducirlas no tienen esos sistemas de control y generan un desequilibrio. Al hipopótamo le pasa porque el hipopótamo no tiene fuertes sequías en el país en el que las sequías controlen esa especie. Entonces, ¿qué pasa? Colombia ya está generando un protocolo y ya inició, de hecho, ese protocolo en muchos hipopótamos. No sé si vieron este programa, no me acuerdo ahorita cómo se llama, El Informante, creo que es. Sacaron, de hecho, el fin de semana pasado o el antepasado un capítulo en donde hablaban sobre cómo estaban esterilizando hipopótamos, porque existen 3 formas de control ahorita que está haciendo el Estado. El primero es la esterilización, el segundo es la traslocación y el tercero, que no es el deseado, es la eutanasia.
Porque el tercero no es el deseado, porque aunque aquí en Colombia el hipopótamo es una especie invasora, en realidad está en peligro de extinción en su hábitat natural. Entonces, lo ideal no es matarlo porque es una especie en peligro de extinción, es decir, está en la lista roja de CITES, que es esta organización que hace como todo el tema de las listas de animales en peligro de extinción. Entonces, al ser un animal en peligro de extinción, lo ideal no es asesinarlo. Ya ha habido varias eutanasias, ya ha habido algunas, bueno, se están intentando hacer algunas traslocaciones. Las traslocaciones son difíciles porque los hipopótamos tienen un peso promedio de 1.3 toneladas, los costos de traslocación son muy altos, sin embargo, sí hay algunos espacios que están interesados en adquirir esos hipopótamos y trasladarlos a otros países como México, como India, sí hay algunos países interesados. Y sin duda la COP16 será un espacio para discutir sobre especies invasoras porque de hecho dentro del protocolo, dentro del marco Kunming-Montreal, hay unos apartados específicos para hablar sobre control de especies invasoras y especies introducidas para la protección de la biodiversidad. Al ser un caso particular, pues Colombia también tiene que dar ejemplo de que al ser un animal en peligro de extinción, pues no puede tomar como la alternativa de asesinar a todos los hipopótamos, porque no sería lo correcto, además por algo que decía Lau, y es entender que igual los hipopótamos no son culpables de lo que está pasando, ¿sí? En realidad el culpable es el ser humano, y aquí nosotros y nosotras también tenemos que entender que el control de los animales no tiene que pasar, digamos, por encima de la dignidad del animal. De hecho, la mayoría de esos animales son nacidos en Colombia, o sea, son animales colombianos, no son introducidos. Introducidos solo fueron 2 y de eso se reproducieron aquí en Colombia y pues son hipopótamos colombianos. Pero la culpa no es de los hipopótamos, es decir, los hipopótamos no sabían que estaban en un sitio en donde no estaban y lo que pasa es que las condiciones naturales les dan para que crezcan de esa forma, ¿sí? Entonces, aquí también el llamado es a que hacer paz con la naturaleza también es entender en dónde está la naturaleza y dejar a la naturaleza ser donde tiene que ser y no intentar introducir especies donde no deberíamos porque a futuro se pueden generar estos casos y hay otros casos alrededor del mundo también muy famosos sobre, por ejemplo, para el control de plagas, introducir una nueva especie que a la larga termina siendo invasora, ¿sí? Entonces, como que es muy importante tener en consideración que el ser humano necesita controlar mejor sus acciones a través de políticas públicas, como nos estaba diciendo Laura, para poder como tener una convivencia pacífica con las especies que no son humanas. Laura, ¿tienes otra pregunta de otro de nuestros participantes? Hola, buenas tardes, buenos días. Mi pregunta es si nosotros somos, mi pregunta es, nosotros estamos ayudando con el medio ambiente, nosotros estamos ayudando con el medio ambiente, los que consumimos, las empresas o los países subdesarrollados como China, como los Estados Unidos, porque aquí ya tenemos varios derrumbes, varios tsunamis, como queremos tener un conocimiento cuáles son los países o China o los Estados Unidos que los tenemos más cerca, que ellos están cumpliendo con la COP16 o cuál es el seguimiento que nosotros le podemos hacer. Gracias. Vale, súper clave también entender, como siempre, pues como lo he dicho desde un comienzo, que el tema de Naciones Unidas y la COP no puede quedarse en algo simplemente como a nivel internacional y que eso es allá lejos el que lo tiene que cumplir, sino que podamos hacer esa conexión de
desde mi sector, desde mi vida cotidiana, desde donde yo desarrollo mis actividades, cómo me impacta esas decisiones que se están tomando allí y también cómo puedo yo impactar para que eso realmente se cumpla. Entonces, como decíamos previamente, el tema de la veeduría, de informarse, de conocer qué es lo que abarca, cuáles son estas metas del Acuerdo Global de Biodiversidad, que hablamos de 23 metas, que hablamos de estos objetivos, que hablamos de unos indicadores. Informémonos sobre ese contenido de lo que se va a discutir en esta COP y de esa forma nosotros también podemos empezar a generar las discusiones y tener más argumentos para poder decir a este tipo de entidades que provienen de otros países, cómo ellos, puede que su país, puede que China de pronto no se comprometa a lo mismo que se compromete Colombia, pero si está haciendo sus actividades en Colombia, tiene que tener un cumplimiento también sobre los compromisos que hace nuestro país. Entonces, eso depende muchísimo es de la veeduría que haga la ciudadanía, de cómo yo puedo también revisar y aplicar, ya por ejemplo, en temas de cambio climático hablamos de los procesos o de los programas de Red Más, de reforestación, que se utilizan pues como a partir de esos mecanismos también de financiación y demás, y que han generado también beneficios a algunas comunidades, así como ha generado también conflictos en otras comunidades, pero es importante que siempre esté la gente informada de cómo se llevan a cabo estos procesos, cómo puedo yo aplicar a unos proyectos de pronto que nazcan después de las tomas de decisiones que se den en esta COP, si se va a hablar de un mayor financiamiento para las comunidades locales, cómo podemos nosotros fomentar que esa financiación realmente quede en las comunidades que están generando ese cuidado ambiental y esa protección de la biodiversidad. La última. Sí. Buenos días, mi nombre es Dufay García. Buenos días, mi nombre es Dufay García. Yo pregunto como líder comunitaria de los corregimientos, ¿qué legalidad hay ante la COP16 para las entidades que tienen la competencia de hacer las inversiones y que sean reales? Que no sean como en la alcaldía aquí en Cali, que ¿qué hacen? Reúnen la gente, reciben firmas, todo, y eso es lo que presentan. ¿A dónde nosotros podemos hacer una veeduría bien para que se ejecute esas entidades? Y el vivo y el directo para una comunidad entera, bien sea urbana o corregimiento. Vale. Bueno, este marco de la COP, como sabemos, pues es un marco internacional y no tiene una obligatoriedad, tampoco tiene como decir jurídicamente vinculante que diga que va a poner unas sanciones, como se sucede con otro tipo de acuerdos internacionales en los que se ha escuchado decir, por ejemplo, que un país no cumpla alguna de las cosas que están pactadas y entonces le ponen unas sanciones económicas, sanciones diplomáticas, etcétera. En este caso no. Esa es una de las fallas y de las cosas que también desde la sociedad civil se ha estado promoviendo y es ver cómo podemos hacer que realmente se vuelva obligatorio, que realmente se vuelva una cosa que podemos nosotros decirle que el país se comprometió a esto y tiene que cumplirlo, pero como lo decimos ya a nivel internacional, lo que juega es un poco la diplomacia y la imagen del país de decir yo me comprometí, pero después me llegan aquí a denunciar en un espacio, en una asamblea, en una audiencia, a decir que yo no estoy cumpliendo con esa parte. Entonces, legalmente no hay una forma de que uno diga en la COP16 se comprometió a eso y entonces la alcaldía o la gobernación tienen que hacer esto o lo otro, pero sí es a través de los mismos mecanismos de participación local. Creo que ustedes también como líderes pues han tenido la oportunidad de participar en las distintas audiencias, asambleas y demás. A veces hasta con un simple derecho de petición una persona puede hacer muchísimo más y poner un tema sobre la mesa y solicitar esa información y empezar a compartir esa información también con las personas que les interesa el tema para poder generar esa presión social.
pero legalmente no existe una forma de decir que con los compromisos que se firmen en la COP, la alcaldía o la gobernación o los gobiernos locales puedan cambiar. Lo que sí es más como un costo político que se les puede generar porque entre más población esté discutiendo sobre estos temas, tengan ese interés y digan, mire, vemos los beneficios que podemos tener en nuestro territorio, en recursos económicos, en recursos genéticos, en recursos ecosistémicos para nuestras poblaciones y demás. Pero si el gobierno local no está haciendo, pues primero, el mayor poder que tiene la ciudadanía es obviamente el voto de quiénes son los que están eligiendo en esos puestos de toma de decisiones. Segundo, que podamos entender también que la voluntad política no se trata de lo que quiere o no quiere hacer el líder político, el tomador de decisión, sino de lo que la ciudadanía le dice a esa persona que está representando, que es las decisiones que debe tomar. O sea, la voluntad política la genera la voz de la gente cuando participan en esas audiencias, cuando participan en todos estos espacios que se abren. Obviamente sabemos que no son muy convocados muchas veces, pero si estamos atentos y compartimos esa información para generar mayor participación, pues vamos a poder poner esos temas sobre la mesa y igual tenemos como esa sombrilla que nos ampara y decir como miren, aquí sucedió la COP16, aquí se comprometió el país a esto, ustedes a nivel local, ¿cómo van a responder ante eso? Sí, y ahí solo como un complemento pequeño es que si bien, como dice Lau, los acuerdos internacionales no son vinculantes, cuando después de los acuerdos el país tiene que venir y aterrizar eso a nivel de política pública, ¿sí? Entonces, una forma de hacer control particularmente en el país es revisar cuáles van a ser los compromisos dentro del país para hacerle frente a la biodiversidad. Y en eso, por ejemplo, está el plan de acción de biodiversidad, cuál va a ser la ruta, el país está avanzando en eso. Entonces, como ciudadanía colombiana, es un poco más fácil hacerle seguimiento como a esos compromisos nacionales, a revisar cuál es la legislación nacional que traza esas rutas de protección y que incluso podría uno como ciudadanía ir a las metas anteriores de biodiversidad, que eran las metas Aichi, y revisar qué tanto el país avanzó en eso y qué tanto va de pronto a avanzar en términos del marco Kunming-Montreal aquí en Colombia y cómo se conecta el plan de acción de biodiversidad con el marco Kunming-Montreal y revisar muy a detalle y eso cómo nos afecta a nivel territorial, porque creo que ahí es donde está el asunto. Si uno quisiera participar en el escenario internacional, Lau ya lo ha dicho, pues existen formas de participar de manera oficial, pero igual como no es de obligatorio cumplimiento, entonces no hay como formas de hacer una veeduría para exigir, sino más bien son espacios para pedir compromisos de pronto más ambiciosos, para pedir que los países puedan dar más recursos para invertir en otros países, conectado de hecho a la pregunta que estaban haciendo antes. Parte de los compromisos que surgen en estos escenarios es que países como Estados Unidos, como China, como estos países que tienen muchos recursos y que son altamente responsables por la crisis climática puedan dar recursos para hacerle frente a la crisis climática y a la pérdida de biodiversidad. Entonces, ahí, pues, si a ustedes les interesa también profundizar en tema de financiamiento tiene que ver mucho con justicia, como con justicia climática, porque está muy relacionado con quienes tienen que pagar y quienes tienen que apoyar como el poder hacerle frente a la crisis, ¿no? Y eso también incluye la pérdida de biodiversidad. Si desean continuar, pueden continuar. Ya menos preguntas. Vale, muchísimas gracias. Creo que, bueno, ahí tratamos de resumir un poco también estos temas, obviamente entendiendo que para ver esto más en detalle, pues se requiere muchísimo más tiempo. Esperamos que podamos darles este abrebocas y que sigan pues interesados también en seguir participando en estos espacios, en conocer, en indagar por su propia cuenta, como sabemos también en la página de la COP16, pero también en la página de la Convención de Diversidad Biológica
pública encuentran mucha información, de pronto identificar, como lo decía Laura, las metas del marco global de biodiversidad, de qué se tratan, cómo se están abordando y demás, y que así podamos llegar como con esos argumentos más fuertes a tener una participación efectiva en estos espacios que se están abriendo, aprovechando también que es la primera vez que se hace una zona verde tan amplia y que busca tener una gran participación de la sociedad civil, entonces que le apuntemos también a ver todos estos eventos que se van a realizar allí y que ustedes como pues anfitriones y anfitrionas de este espacio también puedan tener ya pues como un marco más genérico, pero que permita también darle guía a las otras personas que también tienen interés y van a estar en la ciudad participando en estos espacios. Creo que, bueno, hasta aquí ya dejamos. De pronto yo quisiera hacer quiero hacer una consulta. Una consulta, me pregunta, ¿qué tanta incidencia tiene la participación ciudadana de los habitantes de la ciudad de Cali por ser sede de la COP? De alguna manera, el ciudadano voz y voto para que sean escuchadas sus peticiones o requerimientos en relación a la situación que pueda estar presentando la ciudad. Estamos hablando específicamente de la ciudad de Cali, que es la sede, pero ¿qué tanta incidencia podría tener esa participación ciudadana y frente a la situación que tiene la ciudad en relación a la biodiversidad o el departamento o en sí el Pacífico colombiano? ¿Qué tan importante es para nosotros esa participación ciudadana y qué incidencia puede tener? Vale, bueno, ahí es importante hacer una distinción y es, aunque entendemos que aquí pues tenemos muchos problemas a nivel local y cada uno tiene su situación y pues todo lo que nos está rodeando, tenemos muchos problemas y conflictos socioambientales, pero lo vemos más desde esa parte de política internacional. Es decir, a veces puede que no vayamos a hablar, por ejemplo, por ahí ponían el tema de los farallones. Esta es una convención internacional en el que van 190 y pico países con más de 12.000 personas de todo el mundo. Pues si nosotros vamos a querer que diga farallones en un texto, va a ser muy difícil porque no tenemos el apoyo de otros espacios donde diga, bueno, sí, esto va a ser universal. Caso distinto de lo que ha pasado con el Amazonas. El Amazonas se convierte en un tema sombrilla en el que la gente distingue que el Amazonas es un ecosistema de gran relevancia a nivel internacional, entonces ya no pasa a ser ese marco más amplio, ¿no? Entonces, entender que más que nosotros poner como esos temas que pueden ser de nuestra cotidianidad, es ver cómo hacemos un párrafo, por ejemplo, en eso es lo que se basa también este tema de las negociaciones, un párrafo que pueda abarcar que esa reducción de la deforestación del 30% a 2030, ¿cómo lo podemos traducir nosotros a nivel territorial? Muy importante es que entiendan también que el ser anfitriones de la COP tiene la posibilidad de abrir las puertas de la ciudad y poder abrir esas conversaciones con visitantes que vienen de todo el mundo, pero esto se va a dar en la zona verde. Es decir, que podamos generar esas invitaciones y abrir esos espacios y no quedarnos hablando nosotros con nosotros, o con los mismos con las mismas, sino que podamos ver que tenemos la oportunidad de que va a venir gente de todo el mundo, que muchos de ellos son de los que van a estar en esos centros de negociaciones, en estas discusiones, y van a salir a ver qué es lo que está hablando la gente en esta zona verde. Podamos plantearle, como les decimos, algo que sea como casi que es genérico, que después nosotros sí podamos aterrizar al territorio y no al revés, porque si nos quedamos nosotros poniendo como el problema del patio de mi casa, sé que suena feo, pero pues de pronto no lo van a tener en cuenta porque necesitan algo que sea más enmarcado en lo global. Es un reto, no es fácil, pero lo más importante es que igual se sigan hablando de las cosas y obviamente no quiere decir que no podamos hablar de lo que está sucediendo en el ecosistema o en cierta situación, sobre todo en el territorio en Cali, en el Valle,
pero que seamos muy estratégicos también, pensar en a quién le estamos compartiendo la información y qué es lo que realmente queremos lograr con esto. ¿Solamente llamar la atención o queremos pasar a ver cómo todo esto del marco global de biodiversidad me puede ayudar para solucionar este punto que tengo yo aquí en mi territorio? Buen día, ¿cómo están? Bien. Tengo una pregunta. Ustedes como ONG, ¿cómo pueden respaldar o cómo pueden ayudar cualquier persona? ¿Cómo puede demostrar sus actitudes o cómo puede demostrar su capacidad de poder liderar a otras personas, hacer un grupo o algo y poder instruir? Era un verdadero voz y voto ante este gobierno, ante cualquier nación, sobre todo el tema que se ha venido explicando. Porque por decir algo, aquí y en cualquier parte, políticos, uno entrar a hacer una labor política o de supervisión es muy complicado. O sea, todo tiene que ser en una rosca. No sé si me entienda qué quiero llegar a decir, que eso de negocios o de gobiernos, ellos son los que hacen todas las tramas, son los que hacen las leyes, son los que mueven todos los exponer eso y luchar con eso. O sea, ¿cómo puedo capacitarme con ustedes o con cualquier otra empresa para liderar a otras personas, para venido explicando, siempre se explica, pero entonces necesitamos aprovechar estos cursos que se están dando aquí en la UCE para poder definir todas esas cosas, para poder tener la voz y el voto que realmente merecemos, porque somos pregunta que se ha venido haciendo desde hace un rato, y eso es lo que se prioriza, porque eso como persona es lo que queremos y necesitamos hacer, saber. Pero lógicamente todo tiene una capacitación. Entonces yo como por ejemplo, o cualquier persona, ¿cómo se podría capacitar para liderar de cursos que se están dando en este sitio? Gracias. Vale, muchísimas gracias. Creo que ahí hay pues distintas posibilidades. Uno también pues entendemos que sí, es cierto que uno lo puede ver como si fuera que es una rosca, que siempre están los mismos y demás, usualmente pues porque muchas personas de las que participan en este espacio, no muchas tienen la posibilidad de hacerlo, entonces sigue como repitiendo las mismas personas. Se trata también de fomentar que haya una participación pues como más articulada y que puedan cambiar esas vocerías de la gente que participa. Las normas de Naciones Unidas sí establecen que los que tienen voto en estos espacios son los estados partes, es decir, los jefes de estado y a quienes deleguen, que son los diplomáticos y negociadores que llevan estos documentos allá, porque eso tiene también unos requerimientos en temas de las políticas internacionales y revisar también la autonomía de los estados como tal y las democracias. Pero lo que les digo que es muy clave es que nosotros entendamos, hay muchísimas formas de que la ciudadanía pueda generar ese cambio de postura. Voy a poner un ejemplo. Cuando fueron las campañas presidenciales, no las anteriores, sino antes de esas, se solicitaba a los candidatos que hablaran sobre su programa ambiental y sobre todo de temas de cambio climático. No todos tenían un programa desarrollado en este tema, pero ¿qué pasó? Hubo un escándalo que fue el Pozo Lizama, que creo que todos conocimos. El Pozo Lizama salió en todas las noticias, se vio cómo había sucedido este gran problema en temas de la petrolera por un mal manejo y falta también de pues políticas y de control sobre esta actividad extractivista.
Y a raíz de eso, de la presión que se generó en los medios, fue que todos los otros candidatos que no tenían un programa con enfoque ambiental y cambio climático, tuvieron que ponerlo en su programa, en su plan de gobierno, o por lo menos en su propuesta en ese momento. Lastimosamente así se mueve la política. Todo lo que es con presión mediática, todo lo que es con levantar la voz de la ciudadanía, pero también entender que, por ejemplo, se tiene una oportunidad única y que es el gobierno actual, el que está abriendo las puertas, está diciéndole a la gente, esta es la COP de la gente, no solamente para decir vengan y participen, sino que todo lo que se está discutiendo, los temas que se están discutiendo en la zona verde y en todo el marco de la COP, van a ser tenidos en cuenta para fortalecer esa postura de país y defender los intereses de la ciudadanía en estos espacios de negociación. Entonces, lo más importante es que aprendamos sobre estos temas. No solamente hay organizaciones, hay muchas organizaciones de base, hay movimientos, hay colectividades. Sé que en Cali hay muchísimas que también se han empoderado ahora de cara a la COP, que busquen ustedes también el espacio en donde están trabajando los temas similares a los que ustedes están priorizando. Habrán unos que se enfocan en el agua, habrán unos que se enfocan en los bosques, habrá otros que se enfocan en la participación de jóvenes. Busquen esos grupos, identifiquen los trabajos que ellos vienen haciendo y hagan esa conexión. Lo más importante es llegar en unidad, porque si llegamos cada uno aparte, yo sé que sería muy fácil decirles que pronto en el grupo se reúnan y hagan una declaratoria y listo. Pero esa declaratoria no va a tener el peso si no lo hacemos de muchas organizaciones que se unan, que sea una sola voz la que diga, mire, esto es lo que nosotros pedimos para que esto del marco global de biodiversidad se vuelva realidad aquí en nuestra ciudad, en nuestro territorio, en nuestras comunidades, en nuestro sector, desde el sector de empresarios, desde el sector de emprendimientos, desde el sector del activismo, desde el sector de la educación, etcétera, etcétera. Entonces, es unir esas voces y generar la conversación. Lo más importante es seguir hablando de los temas, ¿sí? Sabemos que está la gente hablando de la COP y que va a ser un gran evento en Cali, pero creo que ahora ustedes van a salir con algunas herramientas más para decir qué es lo que se va a hacer en la COP y qué es lo que queremos después de la COP. Y esa es la conversación que queremos que se siga generando de aquí hasta que suceda este evento y que posterior a eso la gente no se vaya a desconectar y a decir que como ya pasó la conferencia, se acabó y seguimos como si nada, sino que se vinculen a estos distintos procesos y aprovechando que en Colombia tenemos unos mecanismos de participación muy amplios que tal vez muchas veces no conocemos. Siempre queremos pasar como al tema de la protesta, pero de verdad exploremos que tenemos muchísimas más opciones y empecemos a ocupar esos espacios para la construcción de política participativa, aprovechando, como les digo, que el gobierno actual, que se ha denominado el gobierno del cambio, pues está abriendo las puertas y está pues brindando también esas posibilidades de ser escuchados y que esos temas realmente sean abanderados por el mismo gobierno para llevarlos a estas instancias donde se tiene esa voz y voto. Sí, y ahí complementando de pronto un poco a la pregunta con dónde encontrar espacios. Puedes continuar, ya. Los espacios de formación hay algunos disponibles, por ejemplo, particularmente para biodiversidad. Hay una plataforma que se llama Learning for Nature y es una plataforma que tiene muchos cursos relacionados al aprendizaje con temas de biodiversidad. Y hay otras plataformas, pero aquí, y de hecho de que queda la misma Organización de Naciones Unidas, entonces es un poco como entrar y buscar, pero hay muchísimos cursos de formación de liderazgo, de formación más particular sobre algunos temas específicos, sobre biodiversidad o sobre cambio climático. Creo que la oferta es bastante amplia. De hecho, aquí en el país, pues también está la plataforma Sabia, con V, que tiene una oferta bastante amplia de temas ambientales y el Ministerio de Ambiente también tiene una oferta bastante amplia de cursos y otros. Entonces creo que la oferta está, es solo como saber bien dónde buscar, pero sí hay muchas alternativas para formarse
en esto que estaba mencionando el compañero, como en esas habilidades. Bueno, yo creo que ya tenemos que ir retirándonos. Pues igual, John, y a todas las personas que asistieron, muchísimas gracias también por la oportunidad. Sabemos que es un tema muy, muy complejo y que apenas ha sido como una introducción, pero esperamos que eso genere también como un interés para que ustedes también, como lo dice Lau, puedan buscar este tipo de plataformas en la página, las páginas oficiales de Naciones Unidas. Hay muchísimos cursos gratis que también pueden ser certificados, que puedan pues también fortalecer sus conocimientos y, como decimos, llegar unidos y llegar con argumentos fuertes para pisar en la COP, y después de la COP tener ese espacio de veeduría ciudadana para que esto se vuelva realidad y no nos creen unos compromisos internacionales que después no apliquen a nuestro territorio. Sí, muchísimas gracias, y también para eso están nuestros correos, sobre todo nuestros correos, de pronto no tanto nuestro número personal, por si quieren hacer preguntas relacionadas con esto, también para poder centralizar las preguntas. Les agradecemos, pues ahí está, creo que John tiene nuestros correos, entonces John, te agradecemos que compartas nuestros correos y de pronto no nuestro número. Muchas gracias. Que tengan feliz día. No, antes de que se retiren, quiero agradecerles en nombre de las empresas municipales de Cali a estos nuevos liderazgos que se puedan formar, que podamos democratizar el conocimiento a través de estos espacios. Vuelvo e insisto, agradezco mucho porque sé que ustedes tienen muchos compromisos y yo logré robar. Ahora ellos van a entender por qué tanta insistencia y es la importancia que una ONG como ustedes, que exclusivamente están dedicadas a este tipo de temas, pudieran darnos, por favor, la posibilidad de dedicarnos su tiempo. No es fácil encontrar y creo que en buena hora no hay casualidades sino diosidencias. Se me dio la oportunidad de conocer a la... Ha tenido toda esta disposición y de repente se me trae a Laura Restrepo para complementar. Entonces, esto no es más que un regalo de Dios. Así que muchas gracias, porque nosotros valoramos mucho la oportunidad que nos brinda de en la ciudad podemos encontrarlos con el conocimiento que tienen ustedes. Un aplauso definitivamente y agradecido con ustedes por todo lo que han hecho. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, bendiciones. Bueno.